Mateo capítulo 14, Matthew chapter 14, versículo 22 leemos. verse 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Levante la mano y damos gracias al Señor. Padre, Raise your hand and thank the te Lord. damos gracias en esta hora de la mañana, pasado el mediodía, pidiendo que tu gracia, la unción de tu Espíritu Santo, tu bendición venga sobre nosotros en esta hora. Que nadie se entretenga que no sea en tu palabra, que no haya ningún espíritu de irreverencia, que tu gloria pueda descender, que la unción de tu Espíritu Santo pueda fluir en esta hora del mediodía. Padre, bendice esta palabra y que yo sea instrumento digno en tus manos en esta hora. Espíritu Santo, toma el control desde esta hora en todas las cosas que he de decir, que sea dentro de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento. Yo no sé si hay personas en la cocina, José, no sé si hay gente de la cocina, deben estar acá, por favor ayúdenme en eso. Oren mucho por los mujeres, porque a veces creo que no ayunan, no oran bien y están así como un poco enredados. Espero que se desenrede hoy. Así que queremos toda la reverencia. Dígale que está a su lado: no me hable, dígale, no me hable, dígale. Say the one that is next to you, don't Quiero talk oír to la me. palabra. I want to hear the word. Yo quiero hablar hoy acerca del secreto para caminar sobre las circunstancias. I will speak about the secret on walking over the circumstances. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser victoriosos? How many of you want to be victorious? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? Del secreto para caminar sobre las The circunstancias. secret of walking over the circumstances. Y uso la palabra circunstancia porque son las cosas que a diario rodean nuestra vida. And I use the word circumstances because that is the things that happen in our Lo lives. sucedido a los discípulos What happened to the disciples son las cosas que a diario nos suceden. are the things like the things that happen to us every day. Hay muchos vientos contrarios There's a lot of wind against us que vienen para querer hundir nuestra barca. that come to make our ship sink. Y cuando hablamos de vientos contrarios, And when we speak about wind, son aquellos vientos que nos golpean y quieren hacernos daño. it means the things that hurt us and wants to make Muchas damage. veces una enfermedad es como un viento que golpea la barca Sometimes it is an illness y quiere hacernos daños. that wants to hurt us. Si algo nosotros tenemos que enfrentar en esta vida es que todos estamos propensos a enfermarnos. If something we have to learn is that we can get sick. Pablo dijo: ¿quién enferma y yo no enferme? ¿Sabe una cosa, hermano? No importa cuán grande sea un hombre de Dios, It doesn't matter how great can be a man of God, pero los grandes hombres de Dios también han tenido momentos de enfermedad. but they can get sick as well.
Y más cuando uno entra a cierta edad, And when you enter certain age, hay mucho desgaste, comienza el desgaste, comienza uno a bajar, a descender. there's a lot of tiredness. You start Y to comienza la casa nuestra a remecerse. and your body starts to Y shake. los troncos o las columnas que sostienen esta casa comienzan a debilitarse, a hacer ruido. The columns of your body start to Así que shake. nadie está exento a un momento de enfermedad. So no one can be out of illnesses. Hay vientos también en cuanto a la economía que nos golpean. There's other winds like the economy. A veces hay deudas, Sometimes there's a debt. veces no hay dinero There's no money sometimes para suplir las necesidades que a diario tenemos. for the needs that we have every day. Y esto es viento contrario golpea la barca para estremecernos. Those are some contrary winds. Los problemas en la familia, Some troubles in the family, el problema con el esposo, troubles with the husbands, el problema con la esposa, troubles with the wife, el problema con los hijos rebeldes, troubles with the rebel sons, los hijos que se nos escapan de las manos, sons that get out of our hands, los hijos que no quieren ir al mundo a disfrutar del mundo. sons that want to go to the world and enjoy the things of the Todos world. estos son vientos contrarios que vienen para golpear nuestra barca. Those are those kind of winds that want to Y el make our ship propósito de win. esta cosa del diablo es querer hundirnos. And Satan wants to make us sink. Así que hermanos queridos, este mensaje es para usted, So this es preach, para mí this is for y you es and for para me todos. and for everyone. Ahora, no todo es tragedia en este camino. But not everything is a tragedy. No todo es fracaso. Not everything is a failure. Porque yo puedo entender que muchas de las circunstancias o las corrientes contrarias que golpean la barca Because I can understand that most of the circumstances vienen de Satanás, come from Satan, que es nuestro archienemigo. that is our enemy. Para que se cumpla lo que Cristo dijo, el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. For the fulfillment of what Jesus said, the devil came to destroy. Vamos, ¿cuántos están aquí? How many of you are here? Vamos, ¿cuántos están aquí? How many of you are here? Los que están aquí digan amén. If you're here, say amen. Boat, there was no Yo captain. quiero hablarle a ustedes hoy de cómo nosotros podemos, o el secreto para poder caminar sobre las circunstancias adversas. So I want to speak about the secret of walking over the circumstances. La primera cosa que yo encuentro The first thing that I find dentro del contexto de la Biblia, in the Bible que Jesús, dice la Biblia, is that the Bible says that Jesus hizo entrar en la barca a los discípulos made the disciples enter the boat e ir a la otra ribera, o sea, a la otra costa del mar. and go to the other coast Estamos of hablando the del sea. mar, estamos hablando del mar de Galilea, It is speaking about the Galilee Sea. que no es un mar tan grande como el Atlántico y el No. Pacífico, It's not as big as the Atlantic or the pero es Pacific, un mar grande, but it's a big sea. inmenso. It's huge. E hizo Jesús entrar en la barca a los discípulos para que fueran al otro lado. So Jesus made the disciples enter the boat so they can go to the ¿Sabe other qué yo coast. qué aprendo de eso? Escúcheme bien. So what I understand about this Que hay cosas que Dios permite is that the Lord sometimes allows some things para probar nuestra capacidad de confiar en Él. to prove our capability of believing in Him. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida Sometimes the Lord's gonna allow some things in your para life probar hasta dónde tú confías en Él. to prove if you trust Him. A veces Dios nos suelta Sometimes the Lord releases porque el us Señor sabía todo lo que iba a suceder en el mar. because the Lord knew all the things that Y was going to aprenda happen algo, hermano. in the sea. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida, te guste o no te guste, Dios lo va a permitir. Ahora una pregunta, hermano, ¿a cuánto les gustan las pruebas? So I wonder how many of you like the proofs. Le va a ser sincero, a mí no me gustan las pruebas. Sometimes there's people that doesn't like the proofs. Hay que ser masoquista para decir, mande más pruebas. Pero ¿sabe que yo puedo aprender? So what can I learn? Que las pruebas se prestan Is that the troubles o es un medio para nosotros glorificar a Dios. there's a way for us to glorify the Lord. Que fuiste al médico
Did you go to Y the te dijo que lo doctor? que tú tienes es un tumor maligno. And he said that you have a bad tumor. En vez de salir llorando, Instead of coming out levanta la crying, mano y diga, gloria a Dios, better say glory to God. porque tú me vas a sanar de Because, este tumor. because you're going to heal me. Y hágalo delante del doctor y diga, doctor, para que usted vea cuán grande el Dios que yo tengo. And say in front of the doctor, this is for you to see how great is my God. Chao, voy por fuera. Goodbye, I'm leaving. Ahora hay que tener fe para hablar así. But you have to have faith to Hay speak que like estar that. bien seguro. You have to be sure. ¿Sabe, hermanos? Luego que el Señor lo embarca, After the Lord made the disciples enter the boat, dice la Biblia que Jesús subió al monte a orar solo. Bible says that Jesus went to the mountain to Y dice la pray. Biblia que pasó casi toda la noche And he was there for all the night orando. praying. En otras palabras, para mi concepto, Jesús pasó toda la noche intercediendo So in other words, Jesus was praying por for los the discípulos disciples, que habían quedado solos en la barca. Ojo, iglesia, míreme, que nada te distraiga the aquí. boat. Si alguno cree aquí, hermano, que el Señor no sabe tus problemas, estás equivocado. If you think the Lord doesn't know your troubles, you're wrong. Muchas veces las circunstancias nos hacen sentir que estamos solos, ¿sí o no? Sometimes the circumstances makes Sí. us feel that we're alone. Pero dice la Biblia que el Señor pasó toda la noche orando, casi toda la noche orando, intercediendo por ellos, para que no perdieran la fe, para que tuvieran fe. Dice que se fue al monte a orar. Todo era un plan del Señor. So the Bible says that Jesus went to the mountain to pray for them to have faith. Ahora, la segunda cosa que yo encuentro aquí interesante The second interesting thing that I find here es que la Biblia dice que la barca estaba en medio del mar. is that the boat was in the middle of the sea. Diga conmigo, en medio del mar. Say with me, in the middle of the sea. ¿Usted sabe, hermano, dónde queda el medio del mar? Do you know where's the middle of the sea? Para usted, ¿cómo interpreta estar en el medio del mar? How can you understand being in the middle of the sea? No estaba en la orilla del mar. He wasn't in the coast. Estaba en la mitad, en medio. O sea, en la mitad de ese inmenso mar. He was right in the middle of that huge En sea. el lugar más profundo. In the deepest place En el lugar donde las olas del mar son más violentas. where the waves are harder, En el lugar donde las olas son turbulentas. where the waves are violent, En el lugar donde las corrientes marinas cruzan una a la otra. where all the sea crash. Estaban en medio del mar más profundo. They were in the deepest place of the sea. ¿Cuántas veces nos sentimos así, verdad? How many times En do you feel medio like de that? la turbulencia de los problemas. In the middle of the turbulences of the El troubles. marido que le fue infiel a la mujer cristiana. Maybe your husband cheated La on you. mujer que le fue infiel a su esposo. Maybe your wife cheated on you. Oyó la noticia, oye, fulana anda, tu mujer anda con un hombre por ahí. Maybe you heard the news about your husband Encontraron with a, tu another hijo, girl. encontraron a tu hijo borracho. Maybe you find your son drunk. Echaron preso a tu esposo. Maybe your husband is in jail. Pueden ser tantas las cosas que te hacen sentir como la barca en medio del mar. There are so many things that is gonna make your ship Y dice la feel Biblia que la barca estaba en medio del mar, in the middle of the sea. azotada por las olas, So Bible says that the boat was in the middle of the sea under the waves. azotada por las olas. The waves were crushing him. Y a veces así está nuestra vida como la barca, Carmen. Así está nuestra vida como la barca. Se siente azotada. Sometimes your life feel like that boat Porque si algo le gusta al diablo, hermano, es darte azote. because the devil likes to punish you. El diablo le gusta golpearnos. The devil likes to punish us. Y muchas veces nos golpea por medio de nuestros hijos. Sometimes he punishes Enferma a nuestros hijos. with our sons. Dice que la barca estaba azotada por las olas. It says that the boat was being punished by the waves. En segundo lugar dice que la barca estaba azotada por los vientos contrarios. In the second place, it says that the boat was being crushed by the wind. Esa es la realidad That is the reality de muchos de ustedes que están aquí. of many of you Y si that are alguien here. dice, esto no es para mí, dígame. And if someone thinks that it is not for you, say amen. You don't even realize. Porque la mayoría de los problemas que a veces vienen a nuestra vida la causa el diablo. Because the troubles in your life, the cause is the devil. The Él devil. busca el medio cómo herirte,
Él busca el medio cómo deprimirte. Él busca el medio cómo desanimarte. He's looking for the ways to destroy you. Así que la barca estaba azotada por los vientos y vientos contrarios. The boat had been crushed by the winds. Pero en medio de esa circunstancia, But in the middle of that circumstance, Jesús aparece. Jesus appeared. Es que Jesús siempre aparece en las circunstancias más difíciles. Because Jesus always appeared in Y the nota lo hardest curioso aquí. circumstances. Dice la Biblia que Jesús aparece en la cuarta vigilia. It says that Jesus appeared in the fourth service. Había pasado la primera vigilia. It had been the first La primera service. vigilia iba de 7 de la noche a 9 de la noche. First service was from 7 to 9. La segunda vigilia iba de 9 de la noche a 11 de la noche. Second from 9 to 11. La tercera vigilia iba de 11 a 1 de la mañana. Third from 11 to 1 in the morning. ¿Y sabe cuál era la cuarta vigilia? Do you know what was De the 1 de la mañana a 6 de la mañana. fourth? Was from 1 to 6 in the morning. Jesús, dice la Biblia, aparece a ellos en la cuarta vigilia. It says that Jesus appeared in the fourth service. Y el Señor aparece en la hora. Yo no sé si ellos estaban roncando. I don't know if the disciples were sleeping, Y aparece a la cuarta vigilia. and suddenly Jesus appeared. ¿Sabe, hermanos? Cuando el Señor aparece en la cuarta vigilia, When Jesus appeared in the fourth service, los encuentra he found them cansados, tired, desanimados, feeling bad, abatidos, destroyed, fatigados, thirsty. habían perdido toda esperanza. They had lost the hope. Imagínense, hermano, que era tanto la fatiga que tenían que They were- cuando Jesús aparece, They were so tired that when Jesus appeared, pensaban que Jesús era un fantasma. they thought that Jesus was a ghost. ¿Cuántos se han sentido abatidos? How many of you have felt tired? Sean sinceros, ¿cuántos se han sentido cansados? Be sincere. Have you felt tired? ¿Cuántos se han sentido desanimados? Have you felt bad? ¿Cuántos de ustedes se han sentido desmotivados? Have you felt unmotivated? Vienen al culto por inercia. You come to the service just No to hay come. entusiasmo de aplaudir. You don't want to praise. No hay entusiasmo de saludar. You don't want to greet No hay the entusiasmo de brothers. reír. You don't want to laugh. No hay entusiasmo de abrazar. You don't want to hug the people. Mire, hermano, cuando uno está tan deprimido, uno no quiere hablar con nadie. When you're depressed, you don't want to speak to no one. ¿Sí o no? Así estaban ellos. That's the way that the disciples were. En medio del mar, In the middle of the sea, fatigados, tired, cansados, desanimados, feeling bad, abatidos tired. y habían perdido toda esperanza. They had lost all the hope. ¿Sabe, hermanos, que algunos han querido decir por ahí que ya Cristo no viene? There are some people that says that Jesus Christ is Alguien not coming dijo- anymore. Alguien dijo, he hablado tantas veces de que Cristo viene There are que some ya yo no creo si en verdad viene. There are some people saying that they have talked about Eso se Jesus llama, Christ eso se llama fatiga y cansancio. coming back so many times that they don't Y believe una cosa me he anymore. dado cuenta que hay sinnúmero de iglesias That is tiredness. que espiritualmente están cansadas. There are so many churches like this, Hay tired. un cuerpo que está cansado. There are bodies that are tired. Hay iglesias que están fatigadas. There are churches that are Entonces, tired. para poder contrarrestar la fatiga, inventan programas, So they start conciertos, making TV shows, concerts, grupos de danzas, dancing groups, coreografía choreographies, y hacen un montón de programas para tratar de mitigar la fatiga y el cansancio que hay en ellos. and they do so many things just to fight the tiredness. Pero eso no resuelve el problema, But that doesn't solve the problem. porque siempre el problema de una iglesia es espiritual. Because the troubles are always spiritual. La iglesia está rodeada de influencias espirituales. The churches are surrounded by spiritual No things. descarte, hermano, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Don't ignore the thinkings of the devil. Esta es una batalla a muerte contra los demonios todos los días. This is a fight to death with Todos los the días el demons. diablo te quiere matar. Every Vamos, day the devil wants to kill you. vamos, ¿cuántos están aquí? How many of you are Todos los días here? el diablo quiere matarte, The quiere devil wants to kill destruirte. you, destroy you. Dice la Biblia que cuando Cristo aparece,
Bible says that when Jesus appeared, ellos tuvieron miedo they were afraid. y dieron voces They heard voices. y se turbaron. They were very worried. ¿Sabe, hermano, que muchas veces es tanto la opresión que a veces uno tiene, Sometimes you're so in que jail se ha descubierto que a veces la gente ve alucinaciones por causa de los conflictos? that you think and you see so Comienzan a many ver things, cosas raras. weird things. Y era tanto la fatiga y el cansancio que ellos pensaban que Cristo era un fantasma. They were so tired that they thought that Jesus Porque was a ghost habían perdido toda esperanza. because they had lost the hope. Estaban ahí abatidos. They were there tired. Pero saben, hermanos queridos, que en medio de las circunstancias más adversas, But in the hardest circumstances, Jesús siempre va a aparecer. Jesus will always appear. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe this? Diga amén, lo creo. If you believe this, say amen. Alguien decía que Jesús no se adelanta ni se atrasa. El Señor llega siempre en el momento propicio. It says that Jesus doesn't come late ¿Y nor sabes lo que sucede? before. Tú puedes estar hoy muy desanimado. You can be unhappy Tú puedes today. estar hoy muy abatido. You can be tired. Tú puedes estar hoy muy deprimido. You can be depressed. Tú puedes estar desganado ahí. You can be without Tú puedes good estar feelings. enfermo ahí. You can be sick, Preocupado. Pero ¿sabes? worried. But you Una know, cosa, cuando Jesús aparece, when Jesus appears, nuestras circunstancias cambian. our circumstances change. Oh, yo pensé que iba a decir gloria a Dios. I thought you were going to say glory to God. Cuando Jesús aparece, nuestras circunstancias cambian. When Jesus appears, the circumstances change. Algunos todavía hay que liberarlo aquí en esta hora. Some of you have to be set free today. Escucha esto. Listen to this. Ese pueblo que estaba ahí, ese grupo que estaba ahí abatido en la barca, The people in the boat, cuando Jesús se le aparece, when Jesus appeared, el Señor le dice tres cosas importantes, grábela. Jesus said three important things. Tres cosas que cambiarán tu destino. Three things that will change your Tres destiny. cosas que harán de ti un creyente victorioso. Three things that will make you Lo a primero que Jesús le winner. dice, cuando el Señor aparece, ojo, lo primero que le dice a ellos, tened ánimo. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo? ¿Cuánto vino aquí desanimado? The first thing that he said is Le have dijo- joy. Le dijo, tened ánimo. Have joy. Porque el Señor sabía que ellos estaban desmotivados. Because the Lord knew that they didn't have joy. Habían perdido toda motivación. They had lost the Por motivation. eso que usted ve que yo estoy tratando de sacarle la amén. That's what I tell you to Porque say amen. siento que algunos de ustedes están desmotivados, no tienen deseo de decir amén en esta hora. Because I feel that some of you are not motivated No te tonight. critico, te comprendo. I don't criticize you. I understand you. Cuando Jesús aparece en la escena, When Jesus appeared, las circunstancias nuestras cambian. the circumstances change. Le dijo a ellos, tened ánimo. Have joy. En otras palabras, volver a tener motivación. Have motivation again. Porque tal vez lo que te falta en esta mañana es motivación. Llegaste preocupado por las deudas. Llegaste preocupado porque tus hijos andan mal. Llegaste preocupado porque peleaste con tu esposa. Llegaste preocupado por tantas cosas que no tienes ánimo. El Señor está aquí y te dice, tened ánimo. Maybe you lack motivation because of the troubles that you have, but Jesus is here and He's telling you, have joy. La segunda cosa que le dice el Señor a ellos, Second thing that Jesus said, luego que le dice tened ánimo, le dice yo soy. He said, I am. ¿Sabe lo que significa la palabra yo soy? Do you know what it means, I am? ¿Sabe lo que significa la palabra yo soy? Do you know what it means, ¿Sabe I que am? el nombre más grande de tantos nombres que tiene Dios, el nombre más grande de Dios es yo soy? Porque revela que Él es un Dios singular. Fuera de Él no hay Dios. Do you know that the greater name that the Fuera de Lord mí no hay has Dios. is I am, because there's no God like Yo Him. soy. Indica que no hay otro Dios aparte de Él. There's no other God. Yo soy revela la naturaleza del Dios Todopoderoso. He said, I am the God.
Dios hoy revela el Dios que tiene control de todas las cosas. It reveals the God that controls everything. Yo soy revela el Dios que hizo el universo. It reveals the God that made the Yo universe. soy revela el Dios que hizo los cielos. I am means the God that made the Yo soy universe. revela el Dios que hizo la tierra. The one that made the earth. Yo soy revela aquel que hizo la tierra y al hombre y todo lo que existe. I am means the one that made the human. Yo soy revela la autoridad que él tiene en el mundo físico y espiritual. I am reveals his authority. Yo soy revela que el diablo él lo tiene pisado en sus pies. The word I am means that Yo he's soy over the revela que él devil. es más grande que el diablo y los demonios. He's greater than the devils and the demons. Yo soy revela que él es dueño de todas las cosas. The word I am reveals that he is the owner of everything. Yo soy revela a un Dios en la cual él es la fuente de toda existencia. I am reveals the author of all the existence. Yo soy revela que nada se mueve si no es por su poder. The word I am reveals that Y ese mar embravecido, nothing moves if it's cuando not for him. Jesús llega ahí And when Jesus got to the y el boat Señor dice, yo soy. and he said, I am, Todos dijeron, está bien mi comandante, a sus órdenes. everyone said, yes, sir. Porque llegó el dueño del mar de los vientos, Because the owner of that sea llegó el Señor de todas las cosas. got to the boat. ¡Aleluya! Hallelujah! Y ese es el Dios que tenemos nosotros. That is the Lord that we El have. gran yo soy. That is the great I am. Aleluya. Hallelujah. Ninguno como él. There's no one like him. Yo no sé cómo algunos están callados todavía después de oír estas cosas. I cannot understand how O are you algunos están quiet. endemoniados que hay que liberar. Do we have to set you free? Porque a veces hay gente que están endemoniados. El endemoniado nunca va a decir gloria a Dios. They don't want to say glory to God. Pero Jesús revela lo que es él. But No Jesus temáis, reveals yo soy. what he is. He said, Como don't be diciendo- afraid, I am. Como diciendo, yo soy suficiente. Like saying, I am enough. Nosotros no adoramos a un Dios hecho de trapo ni de madera. We don't adore a God made by wood. Santo. Holy. Yo tengo dentro de mi corazón al yo soy. I have inside of my heart the one that it says I Yo am. tengo dentro de mi corazón al Dios todopoderoso. I have inside of my heart the greatest God. Dice la Biblia en Colosenses dice que toda la plenitud de la deidad está dentro de nosotros. Colossians said that all of his holiness is inside of us. Yo soy. I am. Revela su nombre singular. That reveals his name. Cuando Jesús lo fueron a buscar para llevarlo preso, preguntaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué dijo él? Yo soy. Y todos los que estaban ahí cayeron al suelo. When the people got to arrest Jesus, they asked, who are you? And he said, I am. And everyone fell down. Dice Pablo a Timoteo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús es el Dios hecho carne. Jesus is the God made by flesh. Dije, Jesús es el Dios hecho carne. Jesus is the Él man. es el gran yo soy. Jesus is Está dentro de nosotros. the great I El am. Dios todopoderoso Within está us. dentro de ti y de mí. The greatest God is within us. Y la tercera cosa que le dice, The third thing that he said, le dice, no temáis. he said, don't be afraid. Porque él sabía que los discípulos en la barca, Because he knew that en medio del mar, the disciples on the boat estaban llenos de miedo. were totally afraid. Y si hay una cosa que neutraliza el gozo, es el miedo. And it's something neutralizes the joy is the fear. Algunos esperaron en el 12 del 12 con miedo. Some people were afraid of the 12 of the El mundo 12. entero colapsó. All the world was crushed. Algunos se mataron antes de tiempo. Some people suicide before. Algunos hicieron túneles en la tierra para esconderse. Some people made tunnels to hide. Otros estaban preparados para irse en naves espaciales Some para irse a otro people, lugar porque este mundo se iba a acabar. some people prepared Y ships yo to no go to the descarto sky. yo no descarto que dentro de la iglesia And I think that Habían inside of the algunos- church, habían algunos creyentes creyendo esa malicia de los mayas y se llenaron de miedo. there were some people believing in the Mayans. Y a algunos le pasó lo de Chipirito y ahora ¿quién podrá defenderme? And some of they said, who will help me now?
estaban llenos de miedo. Mira, They hermano, were totally scared. mira, hermano, si hay una cosa que neutraliza a un cristiano es el miedo. If something neutralizes Vea, you is the fear, el the miedo afraid. hace a la gente orinarse. The fear makes you El miedo paraliza a cualquiera, hermanos. be paralyzed. Aquí entra un maleante con un cuchillo. Le aseguro, perdone, no sé si usted, pero sé que entra alguien con una ametralladora, un cuchillo, y dice, salgan o lo mato a todos. Yo me imagino que todos ustedes se van huyendo. If someone with a weapon enters and said, "Everybody go out," Menos yo. every one of you would go out. Moses everywhere, and they were Porque, scared. hermano, el miedo neutraliza a cualquiera persona. Because the fear neutralizes every person. Y el peor gigante que tenemos nosotros, el peor enemigo, el peor gigante de los creyentes es el miedo. And the Cuando hay miedo, eso paraliza el poder de Dios. The biggest giant of the Christian is the fear. Dice que Job tenía miedo de que sus hijos fallaran, It says that Job was afraid of their sons to fail, que le fallaran a Dios y comenzó a hacer sacrificios. so he started making sacrifices. Y su miedo llevó a que sus hijos murieran. And his fear made his son Cuando fail. cuando hay miedo es señal de que no hay confianza. When there's fear, there's a sign that El no miedo produce desconfianza. trust. El miedo te lleva a ser incrédulo. The fear makes you be unbeliever. El miedo es lo peor que te puede suceder a ti. The fear is the worst thing that can Cuando happen to David you. cuando David llega al campamento When David entered the camp donde estaban todos los soldados israelitas, where all the soldiers were, ahí estaba el gigante Goliat there was the Goliath giant que vociferaba cosas contra los soldados israelitas. that was saying bad things against the Israel. Comenzó a maldecir al pueblo. He started cursing the people of Israel. Y cuando David llega, ese pequeño niño And when the small David went there, encuentra en el campamento un silencio and found a silent, increíble. an unbelievable silence. Y la única voz que se oía era la del gigante Goliat. And the only voice that you could hear A was ver, the giant. ¿quién de ustedes, gallinas? Yo me imagino que sea gallinas, Maybe he was saying, "You, mujercitas. little woman, ¿Hay algún hombre entre ustedes que quiera pelear conmigo?" there's Dice someone." que el hombre vociferaba cosas. He was saying bad things. Y Do someone wants to fight me? y nadie decía nada. ¿Sabe por qué? Porque fueron invadidos del demonio de miedo. And the people didn't say anything because they were afraid. Fueron invadidos de temor. They were full of afraid. Porque el miedo y el temor neutraliza a cualquier cristiano. Because the fear neutralizes any El Christian. resto de la historia usted lo conoce. Do you know the rest of the story? Usted sabe lo que hizo David ahí. Ese You no know- tenía miedo. Do you know what David did with the, Mire, with hermano, the giant? David era corajudo. He was brave. Usted tenía coraje. He was brave. Y David no se dejó intimidar por el miedo. David wasn't La afraid voz vociferante. ¿Cuántas veces el diablo of te that habla? giant. ¿Cuántas veces el diablo te habla así? ¿Cuántas veces el diablo te quiere matar? ¿Cuántas veces el diablo te ha matado? ¿Cuánta basura el diablo pone en la mente? ¿Cuántas veces el diablo te dice que te vas a morir? ¿Cuántas veces el diablo te dice que vas a fracasar? Y algunos son masoquistas, no, siguen oyendo esa voz del diablo. Reprenda esa cosa, hermano. How many times the devil tells you so many things like Goliath, que it's going to kill you. que ninguno de ustedes se va a morir, hermano. Some of you still hear him. Todavía no. You're not going to die. Más adelante. Someday you will die. Not now. ¿Qué tiempo llevo? No quiero pasarme de la hora. Escuche esto, iglesia. Listen to this. Estas tres cosas grábeselas para siempre en su vida. Remember these three things Número all uno, your life. Number one, A pesar de las circunstancias, el Señor quiere que estés como con ánimo. even though of your circumstances, the Lord wants you to have joy. Si estás enfermo, If you're sick, en vez de estar quejándote por ahí, diciendo a todo el mundo, ay, mira que estoy enfermo, anímate. instead of being complaining, Haga como aquel joven que tenía Cheer. sufría de artritis cheer up. crónica, que en el barrio donde él vivía la gente se daba cuenta cuando estaba él con fuerte dolor. Porque dice el testimonio que cuando el dolor de la artritis venía sobre él, él comenzaba, gloria, gloria, aleluya. There was Comenzaba a a- alabar a Dios y decía a la gente, está cogido con el dolor.
There was a small sick guy that when he Pero was in alabando a pain, Dios. he was praising the Lord and singing. So everyone knew when he was in pain because he was singing and Haga de sus praising the Lord. circunstancias, haga de sus circunstancias adversas una razón para usted glorificar a Dios. Make your circumstances a reason to praise the Lord. En vez de maldecir como hacen otros, usted bendiga a Dios. Instead of cursing, Haga say, como Job, like Job, perdió los hijos, he lost their son, perdió su riqueza, sus animales, their wealth. le vino una sarna. He was sick. ¿Y él qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. He said, "Blessed be the name of Jehovah." That's Aprenda what Job eso. said. La mujer que le decía, la mujer, hermano, tengan cuidado con quién se casa usted. The wife of Job, what did Porque she hay say? algunos que se casan es con el diablo. Be Porque careful. esta mujer le dijo, maldice a tu Dios y después muérete. The wife said, "Curse the Ese Lord," el diablo and then estaba die. el diablo estaba metido en esa mujer. The devil was inside of that Pero la wife. respuesta de Job es interesante. Jehová dio, Jehová quitó. En otras palabras, no me importa que haya perdido todo, pero yo tengo que alabar a Dios y alabar a su nombre. Bendito sea Jehová sobre toda circunstancia. Yo alabaré su nombre. But Job said, "I will praise the Lord, the name of the Lord, because this is everything." Ahora, hay una cosa más interesante aquí. There's something interesting here. Oh, lo que le pasó a Pedrito. What happened to Peter? Podemos aprender algunas cosas de Pedrito. You can learn some things of Peter. Porque cuando Jesús se le aparece caminando sobre el mar, Because when Jesus appeared walking over the water, como siempre Pedro era impulsivo, Peter was very, le pide al Señor ir donde estaba él caminando. he asked the Lord for him to walk over the water as well. Pero ¿sabe qué podemos aprender de Pedro? But do you know what happened? Que Pedro pudo probar, That Peter could prove, a pesar de su incapacidad, even though his own capability, que podemos caminar sobre nuestras circunstancias. that we can walk over the circumstances. ¿Entendió lo que dije? Can you understand this? No entendió lo que dije. I think you didn't understand. Pedro, a pesar de su incapacidad, Peter, even though he was not capable, él pudo probar he could try, que uno puede caminar he could prove that you sobre, can walk sobre las circunstancias. over the circumstances. No lo ha entendido todavía. You haven't understand yet. En otras palabras, él pudo probar que uno puede caminar sobre los problemas. He proved that you can walk over the troubles. Porque a veces hay hermanos que están llevando el problema. Ay, no puedo. Auxilio. Este problema pesa demasiado. Ya no sé qué hacer. No. Dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Because there's people carrying their pain like, "Oh, I can't Así do que it." hay una hipótesis aquí interesante. But Peter could walk over the Que circumstances. Pedro pudo probar a pesar de su incapacidad Peter could prove que podemos caminar sobre nuestras circunstancias. that you can walk over the circumstances. Sí, Señor. Ahora, Pedro le dice a Jesús, Peter said to Jesus, si tú eres, "If you are, manda que camine sobre las aguas y vaya hacia ti. command that I can walk over the water." Y dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. And Bible says that Peter started walking over the water. La pregunta es, hermano, The question is, ¿por qué Pedro fracasó? why did Peter fail? Y lo que le pasó a Pedro son cosas que le pueden pasar a cualquiera de los que estamos aquí. And what happened to Peter can happen to you Y as esto well. no tiene que ver cuán espiritual usted sea. And it doesn't matter how spiritual you are. Esto no tiene que ver con los años que usted tenga en el Señor. It doesn't matter how many years you have. Todavía estamos en esta carnita, We're still in flesh. todavía estamos en un cuerpo débil. We're still in a weak ¿Por qué body. fracasó Pedro? Why did Peter fail? Él comenzó a caminar bien sobre las He aguas. started walking over the water. La primera cosa que yo encuentro, The first thing that I understand, cuando Jesús le dice a Pedro que camine, when Jesus said to Peter, él, "Walk," él desciende del barca he came out of the boat y comienza a caminar. and started walking. Cuando llevaba como 5 metros caminando sobre las aguas, When he walked about 5 meters, dice que comenzó a ver he started seeing el fuerte viento. the wind.
En otra palabra, él quitó la mirada de Jesús, In other words, he take out his view quitó la of Jesus, mirada de Jesús and he put his eyes y comenzó a ver el fuerte viento. on the wind. Yo le pregunto a ustedes, señores, ¿no es lo que hace el diablo con nosotros todos los días? I ask you, isn't that the thing that the devil does with you every day? El diablo le gusta entretenernos en nuestros propios problemas. He likes to distract you with the troubles. Y todos los días andamos quejándonos de los problemas que tenemos. And we're complaining every day of the troubles. Perdemos el sueño, We cannot sleep perdemos la sometimes. paz. We lose the peace. Y somos a veces como el loro. A todo el mundo le vamos diciendo los problemas que tenemos. And we're just speaking to everyone about our troubles. Y si el pastor no va para ayudarle en el problema, And if your pastor doesn't help you, dice el diablo, mira, el pastor no te quiere, que tanto problema que tú tienes no viene a verte. and the devil tells you the pastor doesn't like you. You have troubles and he doesn't Entonces help you. comienza el diablo a entretenernos en nuestras propias circunstancias para deprimirnos. So the devil starts distracting you. Sepa una cosa, que la mayoría de los problemas del ser humano son psicosomáticos. Most of the troubles of the human are Hay enfermedades causadas por problemas psicosomáticos. in your mind. A veces hay enfermedades que uno mismo inventa. There are sickness that you Yo yourself pregúntale just al doctor invent. López que está aquí. Y hay una materia que dan los doctores, There's dan a, una top, materia de psicología. there's a topic that Y the los doctores doctors, saben que muchos de los problemas del paciente son problemas emocionales, doctors say that some of psicosomáticos. the troubles of the people are in the mind. Y el diablo es especialista en enredarnos en nuestras circunstancias para que, para que estemos ahí entretenidos, mirando y quejándonos. And the devil likes to distract you with the Porque eso fue lo circumstances. que le pasó a Pedro. En vez de mirar, quitó la mirada de Jesús para ver sus circunstancias. Because- Vio que los vientos eran fuertes. Because Peter, instead of looking at Jesus, he started looking at the wind, that it Él was vio strong. que el viento era fuerte. He saw that the wind was very strong. A veces hay hermanos que por todo andan quejándose. There are brothers complaining Una for cosita everything. con el pastor. Una cosita con el pastor. Le duele aquí con el pastor. Mire, hay algunos hermanos que yo le llamo a algunas personas son farmacodependientes. Por cualquier cosita andan buscando pastillas. There are some people that are dependent of the Cualquier pills. cosita, yo fui al doctor para orar por una muchacha que la mamá dice que ella está mal, que hay que llevar al psiquiatra y le mandaron a tomar una pastilla que es dañina, que en el mismo doctor la estaba refiriendo a esa pastilla. Pero entendí que tanto ella como la mamá están chifladas, están mal, There was a no sister están cuerdas. that went to the doctor saying that she was Porque crazy. hermano, mire, la mente es un poder But, que a veces si Cristo no tiene control de la mente, te hace ver cosas que no existen, como que se existieran. but she was crazy in her mind because it didn't exist. Lo que yo puedo decirle a ustedes, hermanos, que Pedro fracasó porque quitó la mirada de Jesús, comenzó a ver el fuerte viento y esto provocó en él miedo. Ahí volvemos al miedo. Dice que tuvo miedo. Y el miedo lo llevó ¿qué? A hundirse. Dice que luego se hundió en las aguas y hundiéndose en las aguas comenzó a clamar a Jesús: ¡Auxilio! ¿Qué hago? ¡Auxilio, Señor, sálvame! The point is that Peter take his look out Pedro of se Jesus hundió and he sink porque quitó la mirada de Jesús. because he stopped looking Ahora, at Jesus. aquí yo quiero terminar y pongan mucha atención a lo que va a decir. So pay attention to this. ¿Por qué tan importante es mirar a Jesús? Why it is so important to look at Jesus. Primero, porque es un principio espiritual. First of all, because it is a spiritual principle. Primero, porque es un principio espiritual. Because it is like a spiritual rule. ¿Sabe usted, hermano, que cuando Josué va a entrar a tomar la tierra prometida, Do you know what when Joshua take the promised land, él tenía que cruzar el río Jordán? he had to cross the Jordan River. Y el Señor le dijo que hubiera una distancia entre el pueblo y el arca, And the Lord said that there had to be a distance between the people hasta donde el pueblo pudiera divisar con sus ojos el arca. and the ark. O sea que la clave del éxito de ellos de conquistar era que todos tuvieran la capacidad de mirar el arca y seguir el camino de los sacerdotes llevando el arca. Tenían que mirar el arca porque para poder pasar el Jordán y para poder conquistar tenían que a cierta distancia
mirar el arca. O sea, que estaba prohibido no mirar el arca. So in order to conquer the promised land, the people had to look at the ark. Y dice que Josué puso el arca a cierta distancia en la cual todo el pueblo pudiera mirarla. So Joshua put the ark in a certain distance so the people could see the ark. Vamos, alguien que diga amén. Can you say amen? Lo mismo sucedió con la columna de fuego That's the same thing that happened with y the con la fire nube. and the cloud. Ellos tenían que seguir el movimiento tanto de la nube como de la columna de fuego. They have to follow the cloud and the column of fire. Dice la Biblia que cuando la columna de fuego se movía, eso indicaba que el pueblo tenía que recoger, los levitas y los sacerdotes tenían que recoger los vasos, recoger el tabernáculo y el pueblo recoger sus tiendas, porque había que seguir el movimiento de la columna de fuego y seguía en dirección a donde lo guiaba la columna de fuego. Lo mismo la nube. Bible says that when the column of fire would move, they would have to take everything and Allá move. atrás, escuchen esto, pero después entonces nos están preguntando qué prediqué. Aquí hay una gran lección espiritual. There's a spiritual Ojo, lesson here. ojo, hermano, la Biblia dice Bible says que durante 40 años, that for 40 years, escuche esto, iglesia, listen to this, que durante 40 años for 40 years, la sandalia de ellos no se gastó, the sandals of them ni la vestidura and their dresses envejeció, wouldn't fade. ni la sandalia de ellos se desgastó. Y uno pregunta por qué. They didn't fade away. And why? Hermana diácona, déjala que ella termine de hacer, que me escuche. Déjala quieta. Déjala que más tarde. Déjeme terminar aquí. Durante 40 años las sandalias no se gastaron, ni la vestidura de ellos se envejeció. Señores, ¿dónde está la fábrica de esos zapatos para comprarme uno de esos? For 40 years, their dresses and their ¿Y sandals dónde didn't está fade la away. fábrica que provocó esos vestidos tan duraderos? I would like to have that dress like that. ¿Por qué no envejeció? Why it didn't get old? ¿Por qué no se gastó su sandalia ni su Why, vestido? why those sandals didn't fade Porque away? ellos caminaron mirando la columna y la nube. Because they walked looking on the cloud and the column of fire. Mire, ojo lo que voy a decir. Listen to this. Aquí le voy a dar un secreto a ustedes. I'm going to give you a secret. El Señor le dijo The a Lord los said, discípulos dónde tenían que tomar la última cena. the Lord said to the disciples where they have to eat the last dinner. A ver, los que están aquí digan amén. Say amen if you are here. Porque a veces uno dice esta cosa y algunos están entretenidos hablando. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Do you know what Jesus said? Dice, cuando veáis He said, when you see a un hombre llevando un cántaro, a man taking a vase, seguirlo a él. follow him. Dice que de repente ellos vieron un hombre que llevaba un cántaro Bible says that they saw a man carrying a y ellos vase, se acordaron lo que dijo Jesús and they remembered what Jesus said y siguieron al hombre del cántaro. and followed that man. Escuche esta tercera cosa. Listen to this third thing. Pablo dijo en Hebreo, y no importa cuántas veces usted haya oído esto, pero lo que digo hoy es nuevo para usted y para mí. What I will tell you is new for you and new for Y me. no importa si ese texto usted se lo sabe de memoria. It doesn't matter if you know that Pero usted verse. se lo puede saber de memoria, pero no sabe la magnitud de poder que tiene ese texto. You can know this, but you don't know the biggest this verse is. Creo que lo dijo en Hebreo 12. Paul Puesto said- los ojos en Jesús, Paul said, I will put my eyes on Jesus, el autor the y author consumador and consumer de la fe. of faith. Ojo, poner la mirada en Jesús To put your eyes on Jesus no es simplemente poner la mirada, is not only to put it in there. porque todo aquel que pone su mirada en Jesús Because everyone that puts his eyes on Jesus comienza a caminar
start to walk en un mundo sobrenatural. in a supernatural world. Lo que yo quiero agregar aquí, What I can add here, que es lo que le falta que usted entienda, so what I want you to que understand, cuando uno no quita la mirada de Jesús y uno ha puesto la mirada en Jesús, is when you put your eyes on Jesus, comienzas a caminar en lo you sobrenatural. start to walk in the supernatural. Mire, hermano, el diablo sabe The devil knows y hay cosas que están entreteniendo a la iglesia that there are things that are distracting the para que la church, iglesia quite la mirada de Jesús. so the church would take his eyes off Jesus. Y hay muchas iglesias que el diablo las tiene entretenidas Their churches entertained, para que para que dejen de mirar a Jesús. so they would stop looking at Jesus. ¿Qué cosas nos entretienen? What are entertaining you? What is? Yo ayer hablé sobre el culto de la personalidad. Yesterday I preached about the personality. Vivimos una época We're living an age donde la gente está mirando más a los hombres que a Jesús. where people is looking at men and not to Jesus. Yo decía ayer en un seminario que dimos aquí para los profesores I was speaking de la yesterday provincia que puede llegar cualquier cantante de estos famosos that you can bring a singer, a y es famous tanto singer, la fobia que hay de los jóvenes, and the young people. muchachos y muchachas, todo el mundo, que cuando ven estos artistas aparecer, todo el mundo parece como si estuvieran viendo a Dios. And the young people think that they are Jesus because they are so. Llegó por most- aquí tercer cielo, yo soy testigo, hermano, como las muchachas gritaban, algunas que se le toca un poco el borde de su manto a We tercer brought cielo. a special singer, and the people was so Yo vi a las peladas gritar, ¡ay! girls screaming ¡Tercer cielo! like, "Oh, third heaven!" Algunas se pusieron locas. They were crazy. Hermano, yo traje aquí a Roberto Orellana, que ese I brought another es singer. un siervo de Dios. Ya no se habla de Jesús. Jesus has not. Ya been no hay spoken mensajes anymore. cristocéntricos. They are not preachers about Jesus anymore. Yo decía ayer que hoy en día los mensajes son nada más prosperidad, prosperidad, prosperidad y no hablan de Jesús. The services speak about prosperity and Ya not to nadie Jesus. habla de la cruz de Cristo. They don't speak about the cross anymore. Si hay un mensaje que hay que predicar es que Cristo murió en una cruz para darnos el perdón, la salvación de nuestros pecados. La gente necesita oír el mensaje de la cruz. If there's a preach that we have to do is speak about the Jesus and the cross. People need to hear about this. Hoy en día necesitamos escuchar que Cristo viene. ¿Cuándo We dicen need- amén? We need to hear about Eso- Jesus coming back. Porque es un mensaje de esperanza. La gente necesita saber que Cristo viene, va a reinar en esta tierra 1000 años. Es el mensaje que necesita la gente oír para prepararlo, pero no se oye. People need to hear about that Jesus is going to come back. Yo no quiero hablar mal de apóstol y profeta, porque yo estoy harto de esa cosa. I don't want to speak about apostles, Pero prophets, el mensaje que cambia y que transforma es el mensaje de la cruz. but there are so many of La them. gente necesita saber qué Cristo hizo en esa cruz. And what we need to do is to speak about what Jesus did in the cross. ¿Sabe, hermanos? Que Pablo llegó a decir, Paul said, todo lo tengo por basura con tal de conocerlo a él. everything is trash for me ¿Qué tenía por basura? because I want to know about him. Su religión, He had as trash his religion, su nacionalidad, porque él era judío de judíos. his citizenship. Y yo no quiero hablar mal de algún judío, pero algunos comienzan de repente a endiosar a los judíos. Hermanos, ok, es el pueblo de Dios, pero nosotros también somos el pueblo de Dios. I don't want to speak bad about the Jews, but there's people that praise the Jews. En mi época, hermanos, los textos que nosotros vendíamos o para el evangelismo, todos decían Jesús es el pan de vida, Jesús es el camino de la vida, Jesús os hará libre. Todo era referente a Jesús, a Jesús. El mensaje de hace 40 años era Jesús, Jesús por todo lado, Jesús por todo lado. Hoy no. Well, 40 years ago, we used to preach about Jesus all the time. Hoy hay muchos robándole la gloria a Jesús. It's not like that anymore. There's people
stealing the glory of God. Y digo esto que dije yo ayer, And I will tell you what I que said yesterday. para Año Nuevo, una iglesia de miles de personas, For the new year, thousands of people of some church, el altar estaba lleno de humo the altar was y filled with de confites smoke y de luces de colores. and lights everywhere. Y de repente todo el mundo se levanta eufórico porque debajo del púlpito comenzó a levantarse así una plataforma que se elevó como 2 metros y apareció el pastor de esa iglesia con su mujer y todo el mundo comenzó a aplaudir y a gritar como si él fuera la gran cosa. Señores, el grande se llama Jesús, no el hombre. And suddenly, from the bottom, appeared the pastor and the wife. Deje de mirar a los hombres, hay que mirar a Jesús, Like- el autor y consumador de la fe. No quite su mirada de Jesús, porque todo viene de Él. Él es el pan de vida, Él es el pan de vida, Él es la puerta de la salvación, Él es el que te provee todo. Like if Él dijo, yo soy el pan de vida, el que viviendo no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. so you have to put your eyes on Jesus, not in the man. Yo concluyo con esto. Tal vez en esta hora te sientes como los discípulos, Maybe you feel like the disciples today, cargado, charged, desanimado, without motivation, abatido. tired. Todos los vientos te son contrarios, All the winds crashes you. todo te sale mal. Everything goes wrong for you. Tal vez estos vientos contrarios te han robado toda esperanza. Maybe these winds have stolen your hope. Te sientes hundido hasta el fondo. You feel sink. Pero sabes, hoy levanta tu cabeza, tu mirada hacia Jesús And stand your eyes to Jesus. y míralo a Raise Él. your eyes. Raise your eyes and see Jesus. Y desde hoy te aconsejo, desde hoy, And I advise you, from now, desde hoy, comiences a caminar en lo from sobrenatural. now on, start to walk in the supernatural. Puesto de pie. Pero hable con Él. Hable con Él. Sea sincero. Te sientes triste, deprimido, desanimado. Míralo a Él. Cuando Él llegó a la barca, el viento cesó y vino refrigerio. Cuando Jesús se acercó a la barca, las circunstancias cambiaron. Y las circunstancias de tu vida cambian hoy porque Jesús ha llegado aquí para bendecir. Más de su poder, más. Dale más a tu iglesia, más unción fresca sobre tu iglesia. Dale unción de Dios, llena tu iglesia, Padre. Fluye Espíritu de Dios, fluye Espíritu de Dios. Sopla Espíritu Santo, sopla en esta hora. Sopla, llénalo, llénalo. Suéltate, hermano, suéltate. Sé lleno del Espíritu, sé lleno. Recibe. Poder. Está cayendo la gloria.